buenas noches. De nuevo con cada uno de ustedes, los conectados desde al inicio de la transmisión, para poder tener una perspectiva más en este hermoso año que el Señor nos está dando del 2021. ¿Cómo se siente? ¿Está usted feliz? Estamos a un día de terminar el mes de septiembre, el 9º mes del año. Vamos a comenzar octubre. Y si usted pudiera ser de que ya lo sienta de esa manera, el año ya se está terminando. Octubre, noviembre, diciembre, 3 meses, un trimestre para terminar este año y se acabó. Así que eso es porque el Señor nos bendice y aquí estamos. Gracias al Señor por los que podemos en esta noche conectarnos y poder estudiar la palabra del Señor, que es a lo que nosotros nos estamos dedicando en este tiempo de bendición, para estudiar por la libertad que tenemos. Usted y yo tenemos la libertad de conectarnos, tenemos internet y podemos conectarnos y gloria a Dios por eso. Pero para comenzar en esta noche, quiero invitarles a que recordemos Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Terminamos el mes de septiembre casi, ¿verdad? Mañana el último día del mes. El próximo viernes usted va a estar recibiendo aquí en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, y para los que están conectados con nuestra red de Ministerios Intimidad con Dios, pues lo va a recibir en su WhatsApp, el desafío del mes de octubre. Viene un versículo poderoso que debemos de estudiar y debemos de meditar y memorizar, como lo hemos venido haciendo durante estos días. El próximo domingo les voy a retar para que todos digamos los 10 versículos, incluyendo el versículo del año de Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, y los demás de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, que hoy lo estamos terminando. Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16:11. Espero que usted lo haya memorizado junto conmigo. Bueno, vamos a invitarles, ahora les invitamos a que ustedes se conecten con su Biblia y les voy a pedir que por favor busque Romanos capítulo 12, versículos 6 en adelante. Romanos 12, 6 y 7 realmente. Esos son los versículos que vamos a estar estudiando en esta noche. Esta es la segunda parte de el tema, la serie que estamos estudiando a partir de la semana pasada, serie de los dones. Los dones, ¿qué dones tiene usted? ¿Qué pericias, qué habilidades Dios le ha dado para poder bendecir, para edificar al cuerpo de Cristo, del cual usted y yo somos parte? Vamos a hacerlo. Romanos 12, versículos 6 y 7, lo lee conmigo, por favor. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. La semana pasada les decía, iniciamos esta serie que esperamos nos pueda ubicar dentro de la familia de la fe para aplicar y practicar y poner a disposición del Señor y de su cuerpo. No tenemos ningún regalo. Don es regalo, pericia, habilidad que Dios nos ha dado, una habilidad especial para ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo y por ende del Señor mismo. No es para lucrar con eso, no son los dones. Usted tiene habilidades y talentos con el que usted, por ejemplo, desarrolla su trabajo.
Voy a mencionar para variar un poquito a mi hijo, que mi productor, que tiene sus habilidades con el video, la fotografía. Eso él lo utiliza para su sostenimiento también. Él está trabajando en diferentes ministerios que ha puesto al servicio sus talentos, el don que Dios le ha dado. Para la iglesia, él lo utiliza como un regalo devuelto a Dios, en el que puede, pues ahí está impreso la calidad, y usted se diera cuenta de la exigencia. Él pone sus propios estándares para servir al Señor, y ahí está sirviendo también al cuerpo de Cristo. Le está sirviendo a usted a través de esta transmisión, que esperamos hoy tengamos una buena señal de internet. Así que no es para que lucremos, ¿verdad? Yo puedo predicar, y así que vamos a ver cuánto me pagan por predicar. Dicho sea de paso, yo le digo, tengo la bendición de ser invitado para predicar en algunas iglesias. Ahora lo estamos haciendo virtualmente también para otras iglesias. El domingo recién pasado, por la tarde-noche, fui invitado por una iglesia en Guatemala para predicarle a los jóvenes. Lo hicimos por Zoom y fue una bendición estar con ellos. Algunas iglesias me dan una ofrenda por predicar y yo la recibo, porque ellos están sembrando en mi ministerio. Otras iglesias no dan ninguna ofrenda y no exigimos, no demandamos. ¿Qué pasó con la ofrenda? Ustedes mínimo me deberían de haber pagado unos $3,000 por la prédica. No, tan así no soy cotizado, ¿verdad? Ni que fuera uno de esos artistas y grandes predicadores. Pero a lo que me refiero es que el Señor no nos da dones para que nosotros lucremos con ellos, aunque algunos de nosotros en nuestro ministerio también tengamos como una fuente de ingreso el servir al Señor por medio de esas habilidades. Probablemente desde la semana pasada para acá, usted estuvo meditando en sus dones y talentos, y usted ha dicho, ¿y cuál es el mío? ¿Cuál es el don que Dios me ha dado? Para los hermanos del Instituto Bíblico, los que ya pasaron el primer año, porque ahí tenemos un curso que se llama Dones, Frutos y Ministerios, y pasamos una especie de autoevaluación, un test como de esos que sacan, le dicen a uno el temperamento que uno tiene: flemático, melancólico, colérico, sanguíneo. Le hacen un montón de preguntas y uno simplemente debe de contestar lo más honesto posible para que le salga a uno que interpretan según las preguntas esas, que son preguntas psicológicas, qué tipo de temperamento uno tiene. Hace unos 7 años probablemente yo recibí un curso aquí en Honduras, por cierto, lo recibí, en donde me hicieron un test para comenzar el curso de mis fortalezas y mis debilidades. Un taller muy lindo, yo me lo disfruté, fue por 3 días, me dieron mi diploma, ahí estuve participando, muy contento de aprender nuevas cosas. Y me salieron mis fortalezas, me salieron mis debilidades. Para mi sorpresa, por primera vez he escuchado en toda mi vida profesional que uno no se tiene que concentrar en las debilidades. Eso es lo que yo pensaba. Me concentro en fortalecer mis debilidades para que nunca no sean más debilidades. Allí me explicaron y me enseñaron que yo debía de concentrarme en mis fortalezas y que las debilidades las deje por un lado, porque esas ya nunca, probablemente yo no las voy a poder superar. Entonces mejor desarrollo más mis fortalezas para que sean más fortalezas, sean más fuertes en cuanto al servicio que yo puedo prestar, sea un servicio profesional o sea un servicio ministerial. Bueno, los del Instituto Bíblico, los que tienen acceso a internet y pueden buscar ahí, yo qué tipo de don tengo. Hay una infinidad de test al respecto. Para los que quieran, escríbanme y yo les voy a mandar, aunque no hayan pasado por el Instituto Bíblico, y les puedo mandar ese test que
y nos da una ayuda sobre qué dones a nuestra vida Dios haya dado ya para que nosotros lo pongamos al servicio del Señor. Usted se puede sorprender con respecto a los dones que Dios le haya dado. Y son preguntas sencillas que, por supuesto, están orientadas psicológicamente de tal manera que uno pueda identificar. Eso no lo hice yo, fueron estudiosos para podernos ayudar de qué manera nosotros podemos hacer. Si yo puedo hablar en público, si me gusta acompañar a las personas en un funeral, por ejemplo, preguntas como esas, si a mí me gusta, qué tan servicial soy, qué tan atento al servicio soy yo, ahí sale. Bueno, entonces, como habíamos mencionado entonces en el miércoles anterior, el miércoles pasado, vamos a ir cubriendo en este estudio los dones que encontramos en el Nuevo Testamento y mayormente es el apóstol Pablo quien hace una referencia comenzando con esta pequeña lista de Romanos capítulo 12. Usted puede leer el capítulo completo. Esta noche vamos a enfocarnos en estos primeros 3. Siguiendo mi manera, llámele así, tradicional, rutinaria de predicar, de dejar 3 puntos claves para que lo que el Señor nos hable en su palabra, nosotros lo podamos poner inmediatamente en práctica. Entonces, vamos a ver estos 3 que en esta lista, comenzando con el versículo 6, dice profecía, servicio y enseñanza. Estos son los 3 que nos vamos a concentrar hoy. No se desprenda de esta transmisión si usted considera, no, yo no, de eso yo sé, estoy seguro, yo no tengo esos 3 dones. Bueno, entiéndalos aun cuando usted considere que tal vez no tenga esos dones usted. Pero los debe de entender para cuando usted lo identifica en alguien más. Yo voy a mencionar algo acá como un ejemplo, no me toca esa todavía, esa es la última de esta noche, el don de enseñanza. Pero usted puede imaginar o puede deducir que ese es uno de los dones que Dios me ha dado a mí. Yo estudié para maestro y ahí me enseñaron pedagogía, didáctica, me enseñaron técnicas, ¿verdad? Para cómo enseñar, pero el don me fue dado por el Señor. Allá en la escuela y en la universidad yo llegué a perfeccionar el don otorgado por Dios. Voy a reconocer también aquí, por ejemplo, ustedes escucharon el domingo pasado al pastor Moisés Durón, que es pastor asociado de nuestra iglesia. Él tiene el don de la enseñanza y él combina el don de la enseñanza con el don de la música que Dios le ha dado también. Y algunos mensajes él los predica y ahí le caben himnos y entonces él se pone a tocar en el piano y ahí dirige de una vez ahí la alabanza, un canto que nos lleva a nosotros a conectar el mensaje que él nos predicó con el mensaje que tenga un himno en particular. El pastor Moisés tiene su don de enseñanza. Entonces, mi propuesta es, vaya conmigo en cada uno de estos dones, como vamos a estar estudiando de aquí hasta no sé cuándo el Señor nos va a permitir terminar la lista, pero nos vamos a ir de 3 en 3. Quiero que de entradita nos enfoquemos en algo del versículo 6. Dice, de manera que, o sea, está haciendo referencia a lo anterior. El anterior versículo, el versículo 5 nos dice, siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros de los unos de los otros. De manera que, por ser miembros de un cuerpo y donde le pertenecemos a Cristo, por eso, teniendo diferentes dones, de repente usted, como lo compartí el miércoles pasado,
yo fui cambiando de deseos de qué yo quería hacer cuando fuera grande. Una pregunta normal. Y por ahí leí un artículo que ya no hay que hacer esa pregunta a los niños. Yo quiero seguir leyendo e investigando al respecto. Dicen los psicólogos que ya no debemos de estar preguntándole a los niños qué quieren ser cuando sean grandes, porque los condicionamos a lo que ellos empiezan a decir de pequeños. Yo tengo mis dudas, tengo mis reservas con respecto a ese artículo que leí. Y la razón es porque creo que Dios nos prepara desde pequeños. Nos lleva bajo una línea y Él sabe, ¿quién mejor que Él? Que nos conoce, que nos diseñó. ¿Quién mejor que nuestro Creador para darnos, equiparnos, capacitarnos en alguna pericia, en alguna habilidad que le vaya a servir a su cuerpo? Entonces, sigamos en el enfoque. Según la gracia que nos es dada, según la gracia, según el regalo que no merecemos. Le decía, de principio, lustrador de zapatos. ¡Ala, qué feo lo que yo quería hacer! No era feo. Era lo que yo miraba que otros niños hacían. Yo decía, yo también puedo. Y sobre todo lo que me gustaba era el dinero que recibían. Ganaban buena plata y una vez yo les pregunté a uno de ellos que hice mi amigo y les digo, ¿y cuánto ganás? Me recuerdo que en aquel tiempo me dijo que ganaba 5 quetzales diarios. 5 quetzales diarios es como decir ahora tal vez en este tiempo como tal vez decir unos 100 quetzales tal vez. Probablemente, según la devaluación de la moneda, tal vez unos 100 quetzales podrían haber sido para este tiempo, o tal vez un poquito más. Entonces a mí se me abrieron los ojos. Yo digo, lustrar zapatos yo puedo. Miraba un camión de bomberos, yo quiero ser bombero. Miraba un policía con su gran pistolota en la cintura, yo quería ser policía. Por cierto que de repente yo jamás en mi vida pensé que podría haber llegado a ser maestro. Pero ahí estaba. Me gusta la carrera de los abogados. Y he pensado en algún momento, ¿será que ya de viejo puedo estudiar derecho? Y entonces, pues de repente, en algún momento. Ahora, esas son profesiones, sí. No voy a mezclar, pero cada quien tiene dones que Dios le ha dado y seguro que fue dándole desde muy pequeño, de manera que pueda servir al cuerpo. De manera que, dice, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, según la gracia que nos ha sido dada. La gracia, el regalo. Según esa gracia, y esa gracia no fue limitada. No nos han dado... A mí me hace falta mucho, por ejemplo, para hablar en público. Tengo muchas muletas, muevo mis manos demasiado. Algunas personas, en mi tiempo de adolescente, yo tuve un gran maestro, Álvaro Enrique Cano. Le mando saludos y de repente en alguna oportunidad él está viendo este video. Fue mi maestro de dicción y poesía. Él era un poeta. Y a mí me gustaba declamar, no reclamar, aunque también reclamaba. Y él me decía cómo mover las manos, cómo tragar saliva, cómo hacer las acentuaciones. Y ¿sabe qué? Pensándolo bien, Dios me estaba preparando en mis 12, 14 años de edad. En ese interés que salió en mí. ¿De dónde salió? Según la gracia que me había sido dada. Me falta mucho todavía. Dale Carnegie, creo que sí se pronuncia ese nombre, tiene como el arte de hablar en público. Yo me leí ese libro, quería recibir el curso, no lo pude pagar. Y ahí de vez en cuando escucho videos que hay que le han tomado. Ya ese señor ya murió, pero sigue haciendo impacto. ¿Cómo hablar en público? El arte de hablar en público. Míreme, se me traba la lengua. Mis pensamientos corren muy rápido de lo que mi lengua habla. Y me trabo ahí. Pero aquí estoy, compartiendo un poquito de mi experiencia
de mi conocimiento en esta manera en el que el Señor me habilitó para poder, según la gracia que nos ha sido dada. Entremos ahora a ver cada uno de estos dones entonces, y el primero que nos menciona allí es el don de la profecía. Mis hermanos, voy a llamar de las denominaciones conservadoras, probablemente ahorita apagan el celular, salen de la transmisión y hasta ahí se quedaron. Ya no más porque yo estoy incluyendo dentro de los dones el don de profecía. Ojalá que se quedaran. No soy un experto en cuanto a la enseñanza de este tema, pero lo que sé lo voy a compartir. Lo que leo en la palabra lo tengo que compartir con usted. Porque en nuestros tiempos probablemente este sea uno de los dones más criticados. Aunque realmente yo pienso que lo que más se critica no es al don de la profecía, sino al que se denomina o autodenomina o lo denominaron otros profetas, o a quien, porque quien da una profecía es profeta, dicen, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor? ¿Qué es una profecía? Bueno, una profecía es la recepción y declaración. Voy a de una vez a mencionar esta palabra. Declaramos en el nombre de Jesús. ¿No ha escuchado usted cuánto se han peleado las personas de las diferentes denominaciones por esta palabrita? Y ya nos han enseñado. Yo tengo varios pastores que son mis amigos. Algunos de ellos incluso hasta los reconozco como maestros personales que me enseñan. Y les aprendo aun cuando de repente algún punto de vista yo no esté de acuerdo con ellos. La Biblia nos llama a que lo examinemos todo y que retengamos lo bueno y que desechemos lo malo. Y aquí viene una situación bien complicada, porque voy a mencionar una denominación. Me había propuesto no mencionar ninguna, pero por ejemplo, la denominación centroamericana. Yo le he dicho a usted que yo soy producto de la denominación centroamericana. Mi formación bíblica y teológica viene justamente de la centroamericana, de las que muchos puntos doctrinales a mí me inquietaban. Yo decía, algo más debe de haber con esto. Entonces me metí a estudiar la Biblia, me compré libros. Tengo un montón de libros, por cierto, muchos todavía los tengo en Guatemala y no me los he podido traer porque pesan mucho. Así que, ¿para qué? Porque había algo en mi corazón que yo decía, lo que me están enseñando puede hacer que no lo sea todo. Declaración de una palabra de parte del Señor a través de una inspiración directa del Espíritu Santo y del instrumento humano. Ya voy a regresar de nuevo a la conceptualización de el don de profecía. Pero le hice el paréntesis de la declaración, ¿verdad? Muchos cantantes, predicadores, personas, evangelistas, muchos hacen uso de esa palabra, declaramos. ¿Qué es mi invitación a usted que está conmigo en esta transmisión ahorita? Y los que posteriormente están viendo esta transmisión, porque queda grabado ahí en nuestra página de Facebook y luego también se graba en la página de YouTube. Le animo a que usted se suscriba a nuestra página de YouTube si aún todavía no lo ha hecho. Entonces, ¿qué es mi invitación? Mi invitación es, no se quede solo con lo que yo le digo. No se quede solo con lo que un neopentecostal o pentecostal o una página por ahí que está dedicada a pelar como que fueran pollos a todos los pastores y predicadores que enseñan, según ellos, una doctrina errónea. Y en esa invitación de Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo,
Yo he escuchado a predicadores que usan la Biblia. He escuchado a predicadores que malinterpretan la Biblia. Y yo tengo que tener cuidado. Usted tiene que tener cuidado con respecto a cómo se interpreta. Pero también he escuchado de los de la sana doctrina, de los que se llaman tener la sana doctrina, interpretar cuestiones con respecto a la profecía. Y aquí voy a agregar de una vez los otros dones que vamos a estudiar en adelante. El don de lenguas, visiones y sueños. Complicadísimos. No sé cómo es que me estoy atreviendo a enseñárselos aquí y hacerlo públicamente. Porque la transmisión es pública. Voy a decirlo de una vez. El mensaje va dirigido específicamente a los miembros de Intimidad con Dios Honduras. No va para ningún otro miembro de otra iglesia ni de ninguna otra denominación. Si usted está aquí, bienvenido, gracias por seguir la transmisión. No le gusta o no le parece, no le suena bien algo que estoy diciendo, su responsabilidad número 1, prioritaria, es leer la Biblia. Cerciórese, asegúrese por usted mismo leyendo la Biblia, estudiando la Biblia. Número 2, cómprese libros que hablen de esos temas. Número 3, pregúntele a su pastor. Muchos me han preguntado, mire, yo he escuchado de esta enseñanza, dicen que sí hay profecía, dicen que no hay profecía. Entonces, Señor, ¿yo en qué debo de creer? Yo regreso y le digo, ¿qué dice su pastor? ¿Qué les enseña su pastor? Entonces, siga la enseñanza de su pastor, porque su pastor, al igual como yo, voy a dar cuentas. Si yo estoy enseñándolo de manera errónea y le pido al Señor con todo mi corazón que no me permita enseñar de manera errónea. Así que vaya con su pastor, si no atiende. Si viene conmigo, porque usted es miembro de Intimidad con Dios Honduras, es mi obligación y por eso estoy aquí, enseñarle lo que yo creo, lo que yo leo en la Biblia. Mi iglesia, nuestra iglesia, Intimidad con Dios Honduras, no se identifica ni se ha afiliado a ninguna denominación. Nos hemos denominado bíblicos, porque creemos lo que la Biblia dice. Si la Biblia lo prohíbe, nosotros no lo hacemos. Si la Biblia no lo prohíbe, nosotros lo hacemos. Si la Biblia no lo dice, entonces no lo creemos. Si la Biblia lo dice, y hasta que la Biblia y el Espíritu Santo me convenza en mi estudio, a través del uso de aquellos expertos teólogos que me ayudan a interpretarlo cuando por mí mismo no lo puedo hacer, entonces yo voy a seguir lo que mi Biblia dice. Regreso entonces a la conceptualización de la profecía. Este don es la recepción y declaración. ¿No le gusta la palabra? Cámbiela. Póngale y el anuncio o la proclamación, la recepción y proclamación de una palabra de parte del Señor a través de una inspiración directa del Espíritu Santo y del instrumento humano. ¿Yo qué pienso que estoy haciendo acá? Honestamente, con todo mi corazón, tengo la convicción que yo acá estoy profetizando. Utilizo la palabra del Señor, de hecho en la Biblia, bajo una correcta interpretación, que ese es por lo cual yo estudio la palabra del Señor y me dedico un buen tiempo para hacerlo. Leo mis libros, leo mis comentarios, mis Biblias comentadas, las diferentes versiones, para luego entonces acá exponer la profecía. No estoy diciendo que tenga el don de profecía. Honestamente, personalmente, no creo yo tener ese don, exceptuando el que sí voy a hablar, el de la enseñanza. Los primeros profetas de Israel incluían a Moisés, Miriam, Débora, Samuel, Elías, Eliseo, y tenemos grandes referencias ahí en la Biblia que yo solo le doy un poquito para los que están apuntando. Deuteronomio 34:10. Mateo 17 del 1 al 8, Hechos 3 del 21 al 24, me disculpan.
Samuel, primero de Samuel 3:11, 14, 20. Elías y Eliseo, primero de Reyes 17:1, segundo de Reyes 9:1. Entonces, contamos en el Antiguo Testamento con 17 libros proféticos. Le pongo a prueba si se lo sabe. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. 17 libros proféticos. ¿Usted quiere saber cómo es el don de profecía? Léase los 17 libros proféticos del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento tenemos profecía. Por supuesto que la tenemos. Jesucristo se autoproclamó profeta. Ya lo vamos a ver más adelantito. El libro de Apocalipsis o Revelaciones es un libro profético. El Nuevo Testamento tiene un solo libro profético, que es el libro de Apocalipsis. ¿Usted quiere saber, por ejemplo, cuando usted escuche que hay un montón de falsos profetas? Los hay, sí, hermano, tristemente. Y algunos han recibido el llamado, pienso yo, de descubrir a los falsos profetas, porque les molesta, así lo veo, la manera en cómo atacan a pastores, evangelistas, apóstoles, de la manera en cómo lo hacen, es como es bajándoles el cuero, desnudándolos y sacan, también hacen cosas feas. Por ejemplo, ponen a un predicador famoso, le sacan de toda la predicación, predicó hora y media el pastor y sacaron 30 segundos de lo que él dijo, lo sacaron de contexto. Cuidado de sacar a un predicador de contexto, al igual es tan peligroso como sacar la Biblia de su contexto. La Biblia la tenemos que leer en conjunto, como lo hice hoy dándole la explicación en el versículo 5. Los diferentes enfoques doctrinales, no me va a dar tiempo de dar los 3 puntos, pero voy a intentarlo, voy a tratarlo. Los diferentes enfoques doctrinales, o deberíamos decir denominacionales, ubican en la era después de Cristo bajo 2 posturas. Ya no hay profeta en este tiempo, ya no hay ese don de profecía, no existe ya. Esa es una postura. Y otra postura es, por supuesto que sí, hay profecía en este tiempo. ¿Qué creo yo? Yo creo que sí. Eso es lo que yo creo y se lo estoy enseñando a mi iglesia, Intimidad con Dios Honduras. Si usted asiste a otra iglesia, su pastor enseña otra postura o la otra postura, quédese con lo que su pastor le dice, quédese con lo que su pastor le enseña. Por supuesto que yo tengo mis ojos puestos en aquellos que se llaman profetas y que dicen que hablan de parte del Señor y no está refrendado en la Escritura, por ejemplo. No hay cumplimiento y la Biblia nos habla al respecto. Si no hubo cumplimiento, el tal fue un charlatán que habló por emoción, por cariño, por hacerse el muy importante, qué sé yo, cuál habría sido su motivación de utilizar. Y recuérdese, aquí vienen en esa línea de los proféticos, viene con respecto a, dice el Señor, pueblo mío, dice el Señor, hijo mío, dice el Señor, hija mía, dice el Señor. Ahora, ¿quién soy yo para desvirtuar que aquella persona, aquel instrumento de Dios, instrumento humano, no esté siendo tomado en el Espíritu para dar una alerta, una advertencia, de librarle a alguien de juicio que era por lo que estaban destinadas las profecías? Lo vamos a ver en un segundito. La base de nuestra doctrina es que Dios sigue hablando. Eso es lo que creemos en Intimidad con Dios Honduras. Y en Intimidad con Dios, en los ministerios que hay en las iglesias que se han establecido en los diferentes países, Estados Unidos, Guatemala, que fue donde nació, El Salvador, Costa Rica, aquí en Honduras somos los únicos, bueno, no sé dónde más haya,
México, perdón, están los hermanos de México también. ¿Qué creemos? Dios es soberano y Dios está hablando ahora. Y en la Biblia Jesucristo dice, si ustedes callan, hasta las piedras van a hablar. Entonces por ahí hay un par de piedras profetas. Porque los que tenemos el don, o los que tienen el don, no lo están utilizando y no se están dejando usar por el Señor para predicar la palabra. Entonces, Dios, como es soberano y es dueño de todo, Él va a usar cualquier cosa. Yo le pregunto a usted, le pregunto esto, ¿no le ha hablado Dios a través de una circunstancia, por ejemplo? Hermanos, yo les aseguro con todo mi corazón y con toda honestidad, el Señor me ha hablado incluso hasta por medio de accidentes, por medio de retrasos, por medio de, les podría decir, pero no le vayan a decir a ellos porque si no se van a creer, por medio de mis hijos. He recibido yo palabra del Señor. Hace unas semanas, 3 más o menos, mi hijo creyó que me estaba regañando. Yo le compartí a usted esto, y mi mamá iba ahí en el carro con nosotros y se dio cuenta del regaño que mi hijo estaba haciendo. Y yo me quedé calladito por lo que él me estaba diciendo, porque ¿sabe qué? Interpreté en ese momentito que Dios me estaba hablando. Lo sentí duro, sí. Cada vez que Dios habla se siente duro, hermanos. Cada vez que Dios habla, Dios nos acaricia, nos da consuelo, nos habla paternalmente y también, y en esa manera paternal de hablar, nos habla disciplinariamente. Dios nos disciplina y bendito sea el nombre del Señor que nos disciplina, porque usted y yo disciplinados somos hijos. Así lo dice la Escritura, que Dios corrige al que ama, como el padre castiga al hijo que ama. Como papá, yo fungí por mucho tiempo, ahora ya no mucho, ahora ya están viejos mis hijos, ahora ya que tomen sus propias decisiones. Algunos de ellos ya no les gusta que uno les diga nada. Cuando ellos rechazan un consejo, una palabra, estoy hablando de los hijos, cuando los hijos rechazan una recomendación que uno como papá les pueda dar, pues allá ellos se lo pierden. Se lo pierden ellos, la bendición que uno como papá les pueda otorgar, si no quieren que les digamos cosas. ¿Y cómo hacen los hijos? Reclaman, ¿verdad? Ya vas a decirme un montón de cosas, ya no me digas nada, hombre, si ya estoy grande. Vaya, pues ya no te digo nada. Pero yo como amo a mis hijos, cuando siento ya les estoy diciendo las cosas que pienso yo que ellos deberían de hacer o que no deberían de hacer, porque los amo. Aunque ya como pasan sus 18 años, ellos ya son responsables de cada uno de ellos. Claro, viven en mi techo, entonces siguen viviendo bajo mis reglas. Si quieren tener sus propias reglas, será el momento en el que ellos van a tener que ir a buscar en dónde vivir. Pero yo los quiero todavía aquí conmigo, pero no mucho, ¿verdad? Ahí empiezan a desalojar. Bueno, entonces, Dios sigue hablando hoy. Hermanos, si no creyéramos eso, que Dios está hablando hoy, estaríamos en problemas. Porque Dios le puede hablar a usted, incluso hasta, tal vez, hasta de una persona bajo efectos de alcohol. Y, gran escándalo lo que estoy diciendo ahorita para algunos. ¿Cómo Dios va a usar un instrumento impío? Pues yo lo he visto usar al Señor. Dios ha usado a personas que ni nos imaginamos. Sigue hablando. Y va a utilizar los medios que sean necesarios para llamar nuestra atención. El domingo que estaba predicando a este grupo de jóvenes, me dio tanto gusto esta iglesia. 38 jóvenes conectados. En nuestra iglesia hay bastantes jóvenes, pero no se me conectan a los sábados de estudio bíblico con nuestros jóvenes. Papás, por favor, animen a sus muchachos a conectarse con nosotros. No es entretenido, porque no me llamó Dios a entretener, es a enseñar palabra. Y ahí estoy hablando en nombre de Dios. Y eso es lo que se llama profecía. Así que les decía a los jóvenes de este domingo que Dios
le tuvo que llamar la atención a Moisés por medio de una zarza. ¿Se recuerda la historia? Moisés vio la zarza, ya había visto otras arder, pero en esa ocasión dijo, esta no se consume, voy a ir a ver qué pasa. Entonces se fue ahí, y cuando ya estaba ahí, ya Dios le habló, ya había prestado atención. ¿A cuántos de nosotros, les decía el domingo a los muchachos, y se lo digo ahora a usted, a cuántos de nosotros Dios no nos estará llamando la atención por medio de zarzas ardiendo y nosotros no le hemos prestado atención? Dios utiliza a las personas. Algunos de estas personas venían a través de muchos medios: declaraciones directas, visiones, sueños, apariciones divinas. ¿Qué pasa? ¿Qué le parecería a usted de que saliera alguien hablando por ahí que tuvo un sueño y se hizo realidad? Que tuvo una visión y que fue clarísima y como que hubiera estado despierto y el Señor le habló. Por varias denominaciones, varias personas dirían charlatán, falso profeta, no hay que creerle, ni hay que escucharlo. Bueno, siga su corriente, siga su doctrina, afiánces en ella, apréndala bien, estúdiela, esté seguro de ello, porque muchos otros, los del otro lado, están siendo bendecidos por aquellos que han recibido una revelación de parte de Dios. Entonces, los profetas eran básicamente voceros que llamaban al pueblo de Dios a la obediencia. Y eso es lo que está sucediendo justamente ahora, que tengo el gran privilegio desmerecido totalmente. No lo merezco en todos los sentidos, pero lo aprovecho y lo uso y lo hago porque es en obediencia a mi Señor, de predicarles su palabra. En otras palabras, valga la redundancia, estoy hablándoles en nombre de Dios. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Porque soy un embajador. Eso me lo dice la Biblia, que somos embajadores de Cristo. Como embajadores de Cristo, le representamos y hablamos en nombre de Él. Va captando, va uniendo. Va uniendo usted las piezas de lo que este estudio nos da. Nuestro deber es identificar si hemos recibido el don de la profecía para no ser catalogados como falsos profetas. Yo le dije a usted que los hay, ¿verdad? Mire conmigo, por favor, Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Qué tremendo esto es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Se levantarán falsos profetas, falsos cristos. Eso realmente no nos debería de preocupar por un lado, porque eso lo que nos habla es la venida del Señor está cerca. Y como me gusta decirlo, oh, qué dicha que fuera hoy, oh, qué dicha que viniera hoy. Hay un himno así. Todos los días amanezco, Señor, qué dicha sería que tú vinieras hoy. Bueno, pero si no viene, nosotros tenemos que seguir en el cumplimiento de proclamar su palabra, de declarar su palabra, de hablar su palabra. Hablamos en nombre de Él, pero cuidado, que pongamos, porque eso también nos lo dice su palabra, que le agreguemos un punto, una coma. Ay de nosotros, tenemos que temblar. Los que predicamos la palabra del Señor, tenemos que hacerlo con temor y reverencia. Y créame cuando le digo que de verdad temo grandemente por hacer una mala interpretación de la palabra del Señor, porque soy su representante. Y le digo al Señor, orando a mi Dios cada vez que voy a estar enfrente suyo, le digo, Señor, no permitas que Jorge hable. No permitas que sean mis pensamientos. Usted alguna vez me ha escuchado orar de esa manera. Entonces,
Aquí, hermano, tenemos que ser claros. Yo no hablo por mi propia cuenta. Jesucristo lo decía, yo aquí estoy no por mi propia cuenta, por cuenta de mi Padre, y hablo las palabras que mi Padre me dijo que dijera. Por eso nos cuesta tanto creer o aceptar que a un individuo común y corriente como yo, después de que Cristo, el Hijo de Dios, lo dijera, yo también lo diga. Hay un predicador muy famoso que por cierto, le gusta ser muy controversial en sus redes sociales, que pone esta expresión: este domingo te hablaré lo que Dios me dijo que te dijera. ¿Y qué culpa tiene él si eso es cierto? Porque yo no puedo hablar nada por mi propia cuenta. Es de cuenta de la palabra del Señor. Ahora, ¿de qué sí me debería de preocupar entonces en relación a los falsos cristos y falsos profetas? En que yo no lo sepa reconocer. Porque mire, dice que harán señales y prodigios. Hermano, eso es de verdad, eso es impactante. Es demasiado impactante. Entonces, si yo no logro identificar, le voy a traer un símil de lo que nos está diciendo la palabra en este momento. Regreso a Moisés. Ya le mencioné lo de la zarza. Le dijo Dios: ve con el faraón y le vas a decir que deje salir a mi pueblo. Y Moisés, con toda naturalidad, le dice: ¿y si no me cree? ¿Y si no entiende que yo estoy hablando en nombre tuyo? Bueno, ¿qué tienes en tu mano? Moisés tenía una vara. Pues entonces la vas a tirar al suelo. Y en cuanto se caiga al suelo, así como lo estás haciendo ahorita, se va a convertir en serpiente. Y luego vas a recoger la vara y la vara la serpiente, vas a tomar la serpiente, no te va a picar, tranquilo, no te preocupes. Vas a recogerla y se va a volver a convertir en vara. Pero no te va a creer Faraón, no va a dejar salir a mi pueblo, pero tienes que ir a hacerlo. ¡Hala, qué difícil! Y es difícil ahora mismo también. No era solo difícil para Moisés, ahora mismo también es difícil. Si el Señor me trae a mí una palabra venida de la Escritura, yo soy bien, no le puedo decir conservador, porque si no me estaría confundiendo con los conservadores denominacionales. Soy muy reverente, voy a decirle con eso. Rara vez, y hasta ahorita no ha pasado mucho. Rara vez voy a ir con una persona o en la iglesia a decirle: dice el Señor, aunque lo diga, aunque le lea la Biblia, porque ahí sí le voy a decir: dice el Señor en su palabra, dice el Señor, y me lo está poniendo ahorita y me lo pone, y esa palabra puede ser congruente con alguna persona en particular en ese momento. Hay quienes, y ese es otro extremo. Miren, de verdad que era demasiado, fui demasiado ambicioso creer que yo le iba a enseñar los otros dos dones, el de servicio y de enseñanza. Ya solo me quedan 9 minutos y el Señor me pone muchos pensamientos en mi cabeza ahorita para compartir con usted, así que me voy a quedar solamente con el de profecía, si usted me lo permite. ¿Me da permiso? Y si no, de todos modos, así va a ser. ¿Qué le estaba diciendo? Uno de los extremos es que las mismas personas escuchan que hay alguien que está hablando en nombre de Dios, que da profecía, y entonces van a esta iglesia. Cuidado, porque eso también la Biblia lo llama como comezón de oír. ¿Y qué es lo que quieren escuchar? Hay personas que yo he tenido la experiencia. Me llaman y me dicen: fíjese que me quiero entrar a un negocio y quiero hacer esto y esto y esto y esto. ¿Qué le dice el Señor a usted para mí? ¿Le entro o no le entro al negocio? Yo he tenido que responder: pues déjeme orar para ver si el Señor me dice algo a mí para que le diga a usted. Pero yo más bien le animo a que usted escuche a Dios de manera personal. No esté esperando que me hable a mí para que yo le hable a usted. Sí, soy un mensajero de Dios. Como predicador, como pastor, como maestro, sí lo soy. Pero
conmigo, estoy hablando de mi persona, nada más. En mi caso, muy rara vez, y algunas veces que ha sucedido, yo todavía no me la creo, de que el Señor me esté dando una instrucción directa para una persona. De hecho, soy tan... Es que la palabra que se me viene siempre es la conservadora, pero soy tan reverente que yo difícilmente voy a ir con una persona a decirle, mire, ese trabajo no lo tome porque no es la voluntad de Dios. A menos que lógicamente todo vaya encaminado a lo que la Biblia dice. No os unáis con yugo desigual. Tiene que ver en los negocios, tiene que ver en todo, no solo en el casamiento. Así que hay cosas que son demasiado lógicas y que ya están en las escrituras, que ya no tengo que decir, dice el Señor, para que usted me haga caso. A mí no, nunca me haga caso, por favor. Nunca hágale caso al Señor, hágale caso a su palabra. A ella le tenemos que hacer caso todos. Ese es un extremo. Buscar donde hayan iglesias, donde hay profecía, para que me digan, para que me hablen, porque yo quiero saber qué me dice Dios con respecto a esto. Le digo que sí a este no inconverso. La Biblia ya te dijo que no tiene comunión la luz con las tinieblas. Punto. No hay nada más que discutir. Es que de repente lo convierto, sí, tal vez en sapo, pero no puedes ir en contra de lo que a Dios dijo en su palabra. Un extremo que tenemos que descartar inmediatamente. Hebreos, no sé por qué no me puso el vínculo acá, déjenme ver si lo logro hacer. Vamos a ver. No me deja. Voy a buscarlo aquí manualmente. Disculpen, yo generalmente pongo mis citas a que me las lleve de una vez para que no esté justamente en este problema que estoy ahorita. Pero dice Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Algunos toman este versículo y dicen, miren, antes, ahora ya no, porque antes hablaba por los padres de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es claro en entender que si no aceptamos a Jesús y sus instrucciones y dejamos que nos hable, mucho menos vamos a poder ejercer ese don o recibir el beneficio de ese don otorgado a un hermano en la fe. Le comparto 1 Corintios 14:29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Juzguen. Quiero ser más claro y más honesto con usted. Yo he recibido palabra de Dios venida por hombres, pero que conjugan con la palabra del Señor en lo que me están diciendo. Y han sido instrucciones para mi vida, que de no haberlas ejecutado, de no haber obedecido, saber dónde estuviera yo. Dios, en mi concepto, en mi manera de interpretar, nos sigue hablando ahora. Y en la Escritura, el don de profecía, no en el Antiguo Testamento, ahí están los 17 libros. Jesucristo en los Evangelios, tenemos mucho de las profecías de Él. Pero Pablo está enseñando con respecto a ese don de la profecía, llamémoslo de otra manera si no le gusta la palabra profecía, a la manera de exponer la palabra revelada de Dios. ¿Cuál es? La Biblia como base. Como base la Biblia. Pero Dios, a través de ese don que le ha dado a algunas personas, también nos puede hablar para advertirnos, para resguardarnos, para que seamos obedientes y que no nos desviemos. Y eso es muy importante que nosotros lo estudiemos. 1 hora no es suficiente como para que yo explique todo a detalle el don de la profecía. Por eso fue demasiada ambición mía y me anticipé a decirle que en esta hora íbamos a hablar acerca del don del servicio y de la enseñanza. Así que nos vamos a quedar por acá. Anticipo que probablemente la próxima semana
hablemos solo del don de servicio, sobre todo porque me interesa. Algunos consideran que el don de la profecía es un don jerárquico y que el profeta es alguien que tiene una conexión con Dios privilegiada que no tienen los demás. Tristemente eso es cierto. Algunos se lo creen así. Y para nada es de esa manera. Si hemos de hablar de jerarquía, no se pierda el próximo miércoles el tema del don de servicio, porque el Señor nos dice, el que quiera ser grande entre los demás, tiene que servir a todos. Así que para ser grande yo le sirvo a usted, yo le sirvo para ser grande. Usted va a ser mi jefe, mi jefa. Usted va a ser quien me va a dar instrucciones de qué quiere, de qué manera quiere que yo le sirva. Y yo voy a ser grande. ¿Qué le parece eso? Lindo lo que el Señor nos dice en su palabra. No se lo pierda el próximo miércoles. Si me lo permite, yo quiero terminar con una oración en esta noche. Señor, no entendimos todo de repente. Tal vez nos hace falta mucho profundizar con respecto a este tema del don de la profecía. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender quién mejor que tú, Padre, para entendernos, para hacernos entender tu palabra. Se ha hablado tanto, han denigrado tanto el don de la profecía, Señor, que algunas personas ya no saben qué creer. Otros dudan demasiado. Otros son demasiado extremistas de los dos puntos. Y algunos sabemos aquí, Señor, que queremos entender tu palabra. Sabemos que tú dejaste dones y talentos para el servicio de tu cuerpo. Y cómo no, ha de servir el don de profecía para la edificación del cuerpo de Cristo, de tu cuerpo del cual yo soy parte, del cual mis hermanos son parte. Ayúdanos a entender, en el nombre de Cristo Jesús. Lo que no se ha expuesto en esta noche, Señor, permite que mis hermanos tengan la acuciosidad de ir y buscar sus respuestas en tu palabra. En el nombre de Cristo. Gracias por este tiempo de estar en esta serie de los dones. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos actividades y recursos de edificación para usted, haciendo uso de los dones que Dios nos ha dado, conforme a su gracia. Este sábado, hay clase de niños a las 3 de la tarde y no tenemos todavía nuestra conexión con jóvenes, porque es cada 15, era el sábado pasado, pero estuvimos de viaje, lo retomamos en la fecha que le corresponde. Varones, atención, porque hay un cambio de fecha en la reunión del desayuno de varones liberados, varones en libertad. Escúcheme, por el feriado morazánico lo estamos trasladando para la siguiente semana. Pero este domingo, si tenemos iglesia en casa, conéctese y enfóquese en la palabra del Señor. Un abrazo, buenas noches.